era la mano de Dios. No me acuerdo si en un momento vimos lo que era la mano, eso sí no me acuerdo, pero bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, ciertas figuras en la Biblia que aparecen y las debemos, a veces tienen distintas interpretaciones y valederas una con otra. No quiere decir que una se contrapone a otra ni que una invalida la interpretación de la otra. Las figuras y los símbolos tienen eso en la escritura, que ameritan distintas interpretaciones según el enfoque que uno le dé, y son válidas, no es que una se contraponga, le reitero, a la otra. De hecho, que por ejemplo cuando uno lee los Midrashim, por ejemplo, en el Talmud aparece mucho ese tipo de cuestionamientos válidos, ¿no es cierto? Cuando se leía un pasaje, un rabino daba una interpretación, otro otra, y entonces así se va enriqueciendo. Ahora, cuando hay algo que pueda verdaderamente socavar la interpretación, bueno, ya esa sería harina de otro costal, pero si uno va sumando interpretaciones espirituales, de hecho que la escritura habla de ese tipo, no dice hay varios midrashim de eso, pero la escritura también está plasmado cuando dice que así como cuando se golpea, ¿no es cierto?, con un martillo una roca y salen múltiples chispas, también así es la Torah. Y entonces así uno va sumando interpretaciones, y uno va creciendo y se va enriqueciendo y va, además de ser exhortado, va siendo alentado y teniendo esperanza, ¿no?, por lo que hablan los pasajes de la escritura, que es para eso, exactamente es para eso. La escritura es para eso, no para prevalecer uno con otro, el que sabe más, el que sabe menos, el más profundo, el menos profundo, el más esto, el más aquello. Miren, hay cosas que uno tiene que aprender. Estábamos hablando del dedo de Dios, pero para que el dedo de Dios actúe, ¿no es cierto?, tenemos que ser, de hecho que necesitamos, ¿no es cierto?, la limpieza de nuestras vidas. Y a veces estoy recordando algo, de ahora lo voy a buscar, se lo estoy pensando mientras lo voy a buscar. Y entonces el dedo de Dios actuaba, ¿no es cierto?, y cuando actuaba el dedo de Dios actuaba para asperjar la sangre para el leproso y en el santuario, y asperjar la sangre con el dedo del sacerdote, ¿no es cierto?, para la sanidad del leproso, para que el leproso saliera bendecido y sanado, ¿sí? Pero entonces tenía que haber una limpieza. Pero nosotros, es como yo le digo, que a veces nosotros oramos por una cosa, y cuando lo tenemos que demostrar en la práctica no lo hacemos, ¿no? Como lo hablaba de que oramos porque al otro le vaya bien y después usufructuamos el bien del otro y mañana te lo pago, ¿no? Ese tipo de cosas uno tiene que aprenderlo. Por ejemplo, ya me acordé el pasaje, el de Naamán, sé que es el de Naamán, pero no me acordaba, está en Segunda de Reyes, ¿no? Y entonces, esto es así paralelo a lo que estamos viendo, porque vamos a ver algo de eso, ¿no? Y entonces, pero es interesante esto, no está para hoy, pero sí se lo comento, me gusta mucho el pasaje de la historia. Nosotros queremos la limpieza de nuestras vidas para actuar conforme a las Escrituras, ¿no es cierto? Pero a veces ni nos damos cuenta de cómo se tiene que ejercitar la limpieza. Y en Naamán, por ejemplo, uno encuentra en el capítulo 5, sí, aquí está, Segunda de Reyes, está bárbaro, ¿no? Porque ¿se acuerda que Naamán, y luego continuamos con lo del dedo de Dios, pero vamos a arrancar desde aquí, bueno, Dios por algo lo puso, ¿no? Y entonces Naamán, que el general sirio, que va a encontrarse con Eliseo, y no se encuentra, sino que él utiliza, son figuras también. Eliseo tiene una figura superior dada por Dios, y él utiliza a su siervo, ¿no?, para llevar la buena nueva. De alguna manera es como hace Dios con cada uno de nosotros, ¿no? El propósito de llevar la buena nueva, de limpieza y de sanidad, pero después no buscar lo que yo decía antes, lo ventajero y lo acomodaticio. Porque sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, lleva la buena nueva de parte de Eliseo, como nosotros llevamos la buena de Dios, pero después Eliseo quiso la lana, ¿no? ¿Me entiendes? Es como nosotros también queremos a veces usufructuar, aprovecharnos, ¿no? Y esas son cosas que no corresponden. Uno tiene que ser bien claro y límpido en la actitud de la vida, ¿no? Y entonces dice verso de aquí nada más, verso 9: y vino Naamán con sus caballos y
con su carro, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es decir, le está mandando de entrada al río Jordán. El Jordán se acuerda ayer. Perdón. Es Yardén. Yardén significa descender. La palabra Jordán es hispanizada. En hebreo Yardén significa descender, y en un sentido más amplio y profundo, que incluso está en el hebreo, no es una ilustración humana, que también podría ser válida. El hecho de descender habla de estar sujeto, de estar sometido, de ser sumiso, de estar humillado. Entonces le está mandando a un lugar donde se propicia la humillación, y aparte de 7 veces está implicando una multiplicidad grande de lo que es esa humillación, ¿no es cierto? Y esa postración lo está mandando. Pero cuando nosotros queremos eso, ¿no es cierto?, nos pasa más o menos como Eliseo. Entonces, ¿a qué voy? Porque después vamos a ver un poco una situación, por algo apareció este pasaje ahora, ¿no? Usted sabe que uno se pone delante del Señor, pero dentro de nuestras vidas tenemos lo que se llaman los enemigos de la limpieza que Dios nos quiere hacer. Y hay situaciones que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Como esto que les decía antes, ¿no es cierto?, cuando aproveché la ocasión para comentarles la historia, ¿no? Entonces dice que Naamán se fue enojado, ¿sí? La palabra enojado, ¿qué es? Katzaf en hebreo. Se utiliza para varias cosas, pero la palabra enojado es enojado. Cuando uno está enojado, ¿no es cierto? Las etimologías en español son muy interesantes y en hebreo también, pero ahora dejando de lado eso, es la palabra katzaf, ¿sí? Porque si uno no sabe las etimologías de la palabra, no sabe ni lo que está diciendo, y mucho menos si uno quiere traducir e interpretar un pasaje. Es por eso a veces que cometemos varios errores, y a veces enseñamos mal y se comprende peor. Y cuando se enseña mal, se comprende peor, se hace un desastre. Por eso el pueblo de Dios está a veces como está, Israel estuvo como estuvo, y nos está pasando hoy. Que dentro del pueblo en general, no importa las divisiones o los sismos que cada uno pueda tener. Y entonces significa enojarse, pero también se utiliza bíblicamente y en el hebreo cotidiano para enfurecerse, para indignarse, para irarse. Ya enojarse es malo, pero enfurecerse, que es la otra acepción, que bien podría yo haber puesto si yo quiero traducir la escritura, ¿es cierto? Cosa que jamás lo voy a hacer porque no lo puedo hacer, pero bien difícil, pero de todas maneras, y nada más se fue enojado o enfurecido, airado, indignado, ¿sí? Entonces, se va con un propósito. El siervo de Dios le dice lo que tiene que hacer. El siervo de Dios que manda el siervo, que ambos son siervos del Señor, pero hay una escala. Por alguna razón Eliseo está recibiendo siempre el poder de Dios, y Giesi tenía que ser el brazo de extensión, ¿no es cierto?, que después se aprovecha, porque nosotros nos dejamos utilizar por el Señor, pero después, como no tenemos la limpieza que Eliseo nos mandaba, en este caso, y Giesi no la tenía que tener, ¿no es cierto?, también, por si no podía proclamarlo, después pide el oro y el manto y las riquezas del sirio. Por eso le pasó lo que pasó. Ustedes recuerdan que vimos bien la historia, que después aparece sin nombre Giesi, y después otra vez aparece. La gente dice, ¿cómo? ¿Cómo aparece otra vez nombrado por un rey? Sí, estando en el palacio, cosa que un leproso no podía estar en el palacio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿saben qué? Lo mismo que lo que vamos a ver luego, ¿sí?, vamos a llegar. Cuando está la parábola de Lázaro y del rico y Lázaro, ¿no es cierto?, también es sugestivo que apareciera a la puerta del rico, porque en realidad en la condición que estaba Lázaro, siempre estaba en las afueras de la ciudad, porque no lo dejaban entrar, ¿entiende? Y a veces Dios nos coloca en alguna ubicación, uno tiene que interpretar, ver la situación. La palabra es maravillosa, por alguna razón muy particular aparecía nuestro amigo Lázaro allí. Y entonces el rico en la parábola no se dejó, no se dejó la limpieza de parte de Dios por otras circunstancias de su vida, ¿sí?, por otras circunstancias que estaba viviendo él,
digamos, lo encapsularon tanto, lo aislaron tanto, que no se dio cuenta. A veces no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta, y otras veces no, porque a veces no vemos la necesidad del otro, a veces no vemos ni nuestra propia necesidad. Y cuando se van pasando los años, ¿no es cierto?, como quien les habla, de repente uno camina y medita, ¿no es cierto? Y a ustedes, los que son jóvenes no, pero siempre es útil escuchar también. Si yo hubiera escuchado, ¿no es cierto?, cuando era jovencito, muchas cosas, no le hubiera puesto mucha sal a la papa a la francesa, y hoy por poner tanta sal a la papa a la francesa, que bañaba la papa a la francesa en sal, tengo el problema de la presión. Si hubiera escuchado, seguramente a lo mejor no lo tendría. Un ejemplo. Porque uno cuando es joven piensa que nunca le va a pasar nada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Uno cuando nosotros éramos jóvenes, cosa que también era deportista, y muchos de ustedes, ¿no es cierto? Yo hacía gimnasia saltando 3, 4 escalones, ida y vuelta 50 veces o 100 veces una escalereta cuando me entrenaba en el deporte. Y ahora para cambiar una bombita me tiene que tener rosa, si estoy con la chancla de goma, me pongo un zapato, a ver si para cómo me engancho la chancla de goma y la hago completa, ¿me entiendes? Es cierto, ¿no? Los jóvenes no se dan cuenta, pero ellos van a ver con el tiempo que pasan esas cosas. Y uno no escucha el consejo que viene, ¿no es cierto? Y porque a mí me daban los consejos, más bien que me daban un montón de consejos. Y yo no era quedar desobediente ni nada en ese sentido, pero uno no puede percibir, uno tiene que tener una dosis mayor de discernimiento para poder saber lo que le están diciendo los mayores que saben, y cuando uno lee la Escritura. Por ejemplo, uno lee la Escritura y entonces se hablan de cataclismos. Yo tengo algunos libros también y algunas documentales que he visto, porque uno aprende, ¿no? Yo trato de aprender todos los días. Y yo me estoy dando cuenta que ni siquiera mucha gente judía, de hecho, bueno, eso lo conozco por la teología, ¿no?, y por los libros, pero mucha gente cristiana, con su libro, con su teología, muchos dicen, no, nunca va a haber cataclismos, son figuras para proceder al arrepentimiento, y nunca va a haber esto, aquello, lo otro, porque Dios solamente es un Dios de amor, que siempre da, bendice, y esto, aquello, y lo cual yo lo creo, ¿sí? Pero nunca están viendo, ¿sí?, todo aquello cuando se habla del juicio de Dios por no tener tanto la humanidad, el pueblo de Dios, nosotros la limpieza que Dios quiere. Claro que va a existir, siempre va a existir la bendición y la misericordia, pero también el juicio de Dios. De hecho, que ya lo escucho, ya pasó. Si no, Israel no se hubieran pasado 70 años de Babilonia y tampoco se hubieran pasado casi 1900 años sin tener la tierra. Así que hay una friolera de números impresionantes de siglos y siglos y siglos y siglos, y de penumbras, de penumbras en el pueblo de Israel, y de penurias también, y de catástrofes, de persecuciones, de asesinatos, de humillaciones y un montón de cosas en el pueblo judío, como ejemplo. Y nosotros pasamos 2000 años desde que escribió el rabino Pablo. El rabino Pablo hace 2000 años escribió que lo que había sido escrito lo teníamos que tener como experiencia para que no nos volviese a pasar lo malo. Tenemos 2000 años más de los escritos del rabino Pablo, por lo cual tenemos la escritura y 2000 años más de historia que podemos corroborar, ¿no es cierto?, con las atrocidades que hubieron en el mundo y en el pueblo de Israel, y para con el pueblo de Israel, ¿sí? Y esos 2000 años los tenemos que capitalizar como experiencia, sumado a los 1300 años que hablaba el rabino Pablo, para tener la experiencia de lo que pasó en 1300 años con el pueblo de hebreo hasta que escribió el rabino Pablo, más 2000 que tenemos nosotros de experiencia, y no lo capitalizamos para nada. Entonces, o la gran mayoría no lo capitaliza, y hay muchas, tanto hay corrientes hebreas de distintas vertientes, corrientes cristianas con las 10 millones de denominaciones que puede haber, 10 millones con hipérbole, ¿no? Pero debe haber muchas. De hecho, yo tengo un libro, no importa el título ahora, tengo un libro que dice, hace muchos años, cuando yo era jovencito, tratando de aprender, ¿no? Hay un libro que yo tengo, bien gordo, donde dice, bueno, la Biblia es esto, el judaísmo es esto, y los primeros cristianos, dice así, son estos. A partir de aquí dice, no sé qué ha pasado, y empieza a nombrar, y
Y dice, podría nombrar miles, y nombra 300 denominaciones desde hace ya siglos, ¿no? Y dice, todas son opuestas. Pero ¿cómo puede ser? Y dice que se quedaba con muchas en el tintero, ¿no? El autorrito que usted las ve, muchas seguramente no las conocen porque a veces son más chicas, entre comillas, o más ocultas. Son grandes pero más ocultas, son medio complicadas más algunas. Y él dice, pero ¿cómo? Solo un Antiguo Testamento, solo un Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y salen tres, dice, y las nombra y analiza un poquito de varias, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser? 300 denominaciones, ¿no? ¿Cómo? Una dice así, la otra dice así, la otra dice así. ¿Me entiende? Por eso uno tiene que tener esa limpieza que Dios nos da. Entonces, hay esos enemigos de la limpieza para que no ocurra eso y le ocurran tantas cosas. Y una de las cosas es esta. Dice que salió enojado, salió enfurecido. Dice, ay, estoy enojado. Eso es un problema muy delicado, porque la palabra es en Katzaf, que es airado, indignado, encolerizado, tener ira, bueno, es airado, es tener ira, estar enojado y enfurecido. Entonces, el primer enemigo de la limpieza que tenemos, que el rico anduvo por ahí cerca, aunque le parezca mentira, después tuvo que bajar los humos. En la parábola de Lázaro y el rico siempre la órdenes, y a lo último, hasta cuando está en el Hades, no importa, no vamos a hablar ahora del otro lado de los muertos porque hay 20.000 cosas para ver en la parábola, ya aún estando, ¿no es cierto? No es porque sea rico, el tema era rico e insensato y necio, ¿no es cierto? Porque no lo dice así, insensato y necio con esas palabras, pero es así. Y entonces el rico, estando muerto, la ilustración lo hace hablar, pero ya hablaremos por qué parece eso, no es el tema, no va a ser el tema de hoy. Entonces, aún así le da órdenes a Abraham, manda que se haga tal cosa, pero ¿quién te cree que eres? ¿Entiende? Y cuando Abraham no le dice a lo último, te ruego, bueno, ni aún así. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces ni cuando leemos, creemos que no creemos que agarramos la escritura y ¿no es cierto? Y el rico se la pasa dando órdenes a todo el mundo. No es porque el rico sea así, pero puede que el dinero, incluso el Nuevo Testamento no dice exactamente así, como a veces se traduce alguna Biblia, porque no es la única raíz. Raíz de todos los males es el dinero, pero por lo que produce en nosotros, ¿no es cierto? Porque hay otras raíces, ¿no es cierto?, de los males, entre unas es el dinero. Y entonces el dinero puede, y lo habla de muchas maneras el Señor, lo del dinero, de muchísimas, desde no te preocupes de qué vas a comer o qué te vas a vestir, y lo del rico y Lázaro, y la de muchas, hay muchas, la señora muy pobre, que la misma palabra tojos aparece allí, en la parábola, ¿no es cierto?, en Lucas, y la misma palabra tojos, hay otras palabras para pobres, para lo que sea. Pero, y le dice, la mujer también no tenía ni para nada y tiene que dar las dos blancas, ¿no? ¿Se acuerdan que a pesos de hoy, las dos blancas que da la mujer, teniendo en cuenta lo que es un denario, y lo que es un ciclo, un denario, etc., las dos blancas serían, pero exagerando, 20 centavos mexicanos, hermano. No llegan ni a 50 centavos mexicanos, dos blancas. Porque el denario es la jornada de un día, y entonces la blanca viene de dividir por 4, por 4, por 4. Ponga 50 centavos en pesos mexicanos. Dice, mira, esta mujer dio su vida allí, ¿no es cierto? Y ustedes vienen aquí con la parafernalia y un montón de cosas, hago esto, hago aquello, y lo demás allá. No dice porque le sobra. Pero hay que ver si ustedes dan como la mujer todo lo que tiene. Yo una vez conocí un pastor que tenía un amigo. Tiene una congregación muy grande en otro país. Y entonces, viéndola, y tenía muchas otras cosas paralelas a la congregación, como escuelas, seminarios. Y entonces le digo, qué bárbaro, digo, mira cuánto, digo, cómo Dios ha abierto las puertas. No, mira, yo te voy a decir una cosa, porque estábamos hablando de que había mucha gente de poder adquisitivo muy grande.
nosotros hicimos con la ayuda del Señor esto, pero lo hicimos con la promesa de los ricos y las ofrendas de los pobres. ¿Está bien? Lo hicimos con las ofrendas de los ricos y las promesas, pero las ofrendas de los pobres y las promesas de los ricos. Cierto, y es un hecho, y usted lo va a encontrar permanentemente en la Escritura, ¿no? Permanentemente. Entonces este hombre, vamos a retomar, entonces este hombre dice que estaba enfurecido, enojado, usted lo puede traducir así. Y diciéndolo, bien. Entonces la palabra decir es el verbo amar. Si bien acá dice diciendo y dice, la palabra amar puede ser muchas cosas. Utilizada a veces sola y con otra palabra puede ser hasta reclamar, murmurar, ¿no es cierto? Si uno lee el pasaje, dice así, y Naamán se fue enojado y diciendo, correctamente, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, ¿no es cierto? Y estando en pie invocará el nombre del Señor. Fíjese, entonces, cuando uno analiza el pasaje, es diciendo, correcto. Pero el verbo, cuando usted busca en un libro, el diccionario chico no le va a decir, pero cuando usted estudia la lingüística de la palabra sola o asociada con otra puede ser incluso murmurar, ¿no es cierto? Etcétera. Puede ser muchas cosas, incluso clamar, reclamar, etcétera. Puede ser muchas la palabra esta, el verbo amar puede utilizarse para muchas cosas. Entonces, un enemigo de la limpieza que tuvo Amán, primero que sale enojado. Si Dios le dice algo, va a buscar al siervo de Dios, entonces acepta lo que te dice el siervo de Dios. Si eso significa que te ofende porque manda un siervo, ¿no es cierto? Ya no está muy predispuesto. Si tampoco te sirve el consejo que te da, entonces estás peor predispuesto. Pero así también hacemos nosotros. El siervo de aquí y el siervo de allá. Exactamente igual, hermano. No nos alejamos mucho de Naamán, por más que nosotros nos postremos y levantemos la mano o nos sacremos la rodilla orando. No nos alejamos mucho de Naamán. No nos alejamos. Y entonces, aquí él dice, ya está cavilando, se va diciendo, no, pero si vengo a ver a este hombre, yo pienso, por mi jerarquía, tiene que venir él a decirme a mí. ¿Sí? Entonces, el diciendo es murmurar ahí. Tenemos dos enemigos de la limpieza juntos, uno es furioso y murmurando. ¿Cierto, hermano? ¿Se acuerda cuando Moisés lo decía? Dice, no estén murmurando en el pueblo de Dios. Porque mala consejera, cuando uno se enfurece, se enoja, se iría y se indigna en ese sentido. No puede indignarse porque los niños tienen para comer, esa es otra cosa. Pero no indignarse en este sentido cuando viene algo de parte de Dios porque a uno no cree que sea de la forma en que uno se lo pensó. Y entonces tenemos dos enemigos de la limpieza. Estoy enojado, indignado, furioso, ¿sí? Y estoy murmurando. Los dos primeros enemigos de la limpieza. Nosotros a veces creemos que tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad para absorber y recibir de la Biblia, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de ciertas cosas simples y elementales que hacen a nuestro crecimiento y a nuestra madurez. Porque aquí Naamán se empieza a bloquear, enojado, furioso y le dije, diciendo, murmurando. Dice, he aquí, yo pensé que cuando esta jovencita esclava en Siria me pasó el dato para que viniese aquí de que había una persona, siervo de Dios, él iba a hacer esto, aquello y lo otro. Ahí tiene, en un solo verso, hay otro más, pero en un solo verso, él viene ya pensando en una metodología humana que él pensaba que iba a hacer. ¿Me está siguiendo? El tercer enemigo de la limpieza es la metodología humana. Clamamos a Dios, pero ya le decimos a Dios y pensamos que la solución a nuestro problema va a ser de acuerdo a la metodología que yo creo humanamente que se tiene que realizar. Yo pensé, dice que saldría y estando en pie invocará el nombre de Adonai su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré la lepra. Pero cuando uno va a las cosas de Dios,
Uno tiene que estar abierto en mente, cuerpo y alma. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Y a Sansón permitió que matara tanto a Filisteo con la quijada. Nosotros para matar, si te dice que matar, hoy matarían no sé, armas químicas, y él te lo hace con la quijada de un asno. ¿Me entiendes? Y en la Escritura hay un montón de cosas increíbles al sentido humano, que si los siervos de Dios no las hubieran hecho, no se hubieran visto los milagros. Le dice a Jacob: desciende a Egipto. Pero ¿cómo voy a descender? A mi abuelo le fue como le fue por ir a Egipto, y para colmo después hubo unas consecuencias terribles. Mi papá se quiso ir a Egipto, tú le dijiste que no. Bueno, ahora sí, pero ¿y cuál es tu metodología? Y Jacob pensaba así también. ¿Me están siguiendo, no? Él dice, hay una metodología de Dios. Y de hecho acá hay una metodología, la cambia cuando quiere, ¿no? Moisés golpea la roca, ahora habla la roca, a lo mejor la golpeó porque antes me dio resultado. Es decir, la metodología humana, y usted va a ver permanentemente la metodología humana en las cosas. Metemos la metodología humana, nos bloqueamos. Digo porque a todos nos pasa. Usted se piensa que, usted dice, no, pero los grandes predicadores, fulano, mexicano, dicen, no, que sí, todos utilizan a veces lamentablemente un montón de cosas para atraer gente, ¿no? De repente es preferible, no sé, orar, no orar tanto y hacer mucha publicidad para un evento. Si la gente va a venir a una congregación, no va a ser por la publicidad, honestamente. Usted se piensa que la congregación se llena por las publicidades. Si se llena por las publicidades, entonces, o que nosotros somos creyentes, o que se predica en muchas partes del mundo porque hay, no sé la palabra, libertad de culto. Gracias a Dios porque puede haber libertad de culto. Pero si no hay libertad de culto, la palabra de Dios va a correr. En Israel no había libertad de culto en un momento y se predicaba igual. Y estaban los romanos y los griegos, igual se predicaba. Igual se predicaba. Y cuando estuvieron los discípulos del Señor, era terrible eso. Y no solamente porque uno lea libros de la historia totalmente corroborados con la historia secular, porque se cuenta la historia por la historia misma, sino aquí en la Escritura. Aquí en la Escritura. ¿Y Pablo qué dice? Dice, mira que a mí me persiguieron, me dieron latigazos, me tuve que escapar, me quisieron matar, voy a predicar, el Señor me dice que no, voy a predicar allí, no, predica allí. Y que me persiguieron, me calumniaron, esto, aquello, lo otro, y siguió predicando igual. ¿No entiende? No tiene nada que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las metodologías, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos enojado, enfurecido, murmurando, es enemigo de lo que tiene que ser, es un enemigo que tenemos para la limpieza de nuestra vida. Y estando en pie, dice, yo me imaginé que iba a ser así, que iba a ser así. Uno va a una congregación y dice, tiene que ser así, tiene que ser así, ¿no es cierto? Y esto que estoy diciendo tiene que ser así, tiene que ser así. No, frenemos un poco, tenemos que frenar, le damos rienda suelta al conocimiento humano, a lo nuestro. Entonces decimos, lo de Dios es sobrenatural. Si es sobrenatural, hasta que yo le doy mi consejo de cómo tiene que obrar el siervo de Dios. Tenía que salir, por ponerse en pie y por levantar las manos y llamar a su Dios, por tocarme y sanarme. Pero entonces, ¿para qué va? Si ya se la sabe toda. ¿No entiende? Por eso no le dio resultado. De hecho que después tuvo. Y entonces dice Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y aparece de nuevo. No me acuerdo si es la misma palabra. Me voy a buscar en casa. Si es la misma palabra enojado que la anterior. Eso no me acuerdo. Pero bueno, más los criados se acercaron y le hablaron. Bueno, Habaná, por ejemplo, la palabra Habaná es muy probada, son palabras muy antiguas y entre el sirio y el hebreo. Pero Habaná es muy probable que sea el femenino de Eben. Eben es roca, en hebreo Eben es roca, y Habaná lo más probable es que sea
el femenino de la palabra roca, ¿no es cierto? Ya lo que me da un indicio de algo, ¿no? Pero más allá de eso, y farfar, la palabra farfar es una palabra que tiene muchos significados, pero uno de los significados de la palabra farfar es rapidez, vehemencia. Es una palabra muy antigua y que también tiene la relación de un hebreo muy antiguo y el sirio, que son palabras prestadas. Bueno, si yo tomo, de entrada, si yo veo eso, ¿no es cierto? Lo que yo puedo decir es esto. En primer lugar, está haciendo una comparación innecesaria, pero esas comparaciones también las hacemos nosotros. Esta congregación mejor que la otra, este siervo mejor que el otro. No estamos igual, no estamos distintos de Naamán, hermano. Y son los enemigos de la limpieza. Y se lo decimos a todo el mundo, ¿no? Me está siguiendo enojado, indignado, furioso. ¿No es cierto? ¿Quién? ¿Cómo? A mí tal cosa. ¿No es cierto? Y diciendo, y murmurando, ¿sí? Anticipadamente prefigurando lo que tiene que hacer el siervo de Dios de parte de Dios. Entonces la metodología humana, y enseguida viene la comparación. ¿Pero para qué me pasa esto? ¿Me está siguiendo? Y dice, farfar significa, una es la roca, que ya uno podría asociarlo con lo que es la roca del Señor, ¿no? La roca eterna, ¿no? La roca. Y la otra palabra tiene mucho significado. Un día lo podemos ver. Pero estas son palabras muy antiguas y que vienen, son palabras prestadas. Y las palabras prestadas se pueden asociar con cierto significado, porque todas son palabras hebreas. Y entonces rapidez, vehemencia. ¿Qué quería decir? Compara, ¿no es cierto? Allá es rápido, acá es lento la cosa. ¿Me estás siguiendo? Nosotros no nos damos cuenta, porque primero, que tampoco a veces estudiamos la Biblia como nosotros creemos que estudiamos, tampoco buscamos de la Escritura e interpretamos cómo realmente tiene que ser. Y entonces ve como hay enemigos de la limpieza, enemigos de la limpieza, enemigos de la limpieza. La comparación es un enemigo de la limpieza. ¿Sí? Aunque parezca mentira, cometemos graves errores en esto, ¿no? Cuando se hacen las comparaciones son muy delicadas. El rabino Pablo, cuando empezaban a hacer comparaciones, dice, ¿no es cierto? Y incluso se rasgaban las vestiduras, ¿me entienden? ¿Se acuerdan? Dice, pero ¿cómo están diciendo? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. ¿Qué es esto? Somos de Dios. ¿Qué de tal denominación, de tal otra, el mejor, la más grande, la más de acá, la menos del otro lado? Eso, ahí donde se dan cuenta, parece mentira, pero ahí nos está hablando de la estrechez espiritual que tenemos, contrapuesto a la ideología que somos los mejores, cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Y aunque si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta cómo estamos encontrando enemigos de la limpieza y enemigos de la limpieza. Entonces, Señor, bueno, transfórmame, renuévame, límpiame. Pero sí, pero llega un momento que no da resultado esa oración tampoco. No da resultado porque o nos enojamos, nos indignamos, nos airamos, murmuramos, vamos a los lugares para ver las metodologías humanas, porque se van a ver a las congregaciones. En el judaísmo pasaba mucho, sí, pasaba mucho en la antigüedad. Mucha gente judía estaba deslumbrada por los rabinos que supuestamente, de hecho que sí, se producían milagros, esto, aquello, lo otro. La gente iba para que los tocara. Y entonces aquí sí, allí no, y hoy en el cristianismo también pasa lo mismo, en el judeo-mesianismo pasa lo mismo. Y ese tipo de cosas no provienen de Dios. Ese tipo de cosas no provienen de Dios. Por eso en la primera senda del judeo-mesianismo, porque eran todos judíos en definitiva, y Pablo se horrorizaba. Decía, ¿pero de dónde viene? Aquí, el otro allá, yo soy de fulano, venga, tenemos un solo Dios. ¿Me entiende? Que tanta ilustración humana. Y entonces, la otra, como les dije, los métodos humanos, ¿sí? Y las comparaciones. Entonces, luego vamos a ver esto del rico y nuestro famoso Lázaro un poco porque es muy amplia, es un poquito así la parábola, y cada pasajecito, palabra, frase, símbolo, hay muchos símbolos, da para hablar mucho y para sacar conceptos, para crecer, qué es lo que está queriendo decir.
Y entonces, como antes habla de la parábola del rico y Lázaro, que el rico necesitaba la limpieza, no se le produjo la limpieza, por eso le pasó lo que le pasó, ¿sí? Y sin embargo, el Lázaro, que sí estaba lamentablemente totalmente llagado, ¿no es cierto?, tuvo esa bendición y misericordia de Dios, que lo encontró justo para ir directamente al seno de Abraham. Aquí no estamos hablando del cielo ni del infierno, sino de la ilustración hebrea, ¿no es cierto?, de la presencia del seno de Abraham, que es el lugar de placer, el lugar de cobijo, el lugar de resguardo, de cobertura. Y él estaba allí, y el rico, ¿no es cierto?, que ni se había preocupado absolutamente por nada, solamente por tener sus banquetes, está clamando para poder mitigar con una gota de agua, ¿no es cierto?, su ardor y el fuego que lo consumía. Miren, no vamos a hablar del cielo ni del infierno, ni si se está del otro lado, en qué tiempo, porque eso es larguísimo, la parábola lo dice, pero el tema es, no sé si ustedes tienen comentarios buenos de esa parábola. Cuando uno ve es cierto, hay unos libros que están en inglés, yo los había visto en Argentina, y tampoco los compré porque estaban en la biblioteca, pero no se podían comprar. Había unos libros que yo había visto en inglés, de la parábola, de estas parábolas, ¿no? De la parábola del rico y de Lázaro, para hacer todas las interpretaciones, era una maravilla, porque decía que bárbaro, cómo alguien puede explayarse tanto, con tanto conocimiento de las cosas de Dios en la Biblia, no, porque la parábola del libro de Lucas es una cosa chiquita, casi chiquita. Había como 40 páginas de esta, o 50 de esta grandota, ¿no? 50, 60 páginas analizando por detalle, culturalmente, tradicionalmente, la simbología, qué era lo que estaba interpretando, por qué en otro pasaje aparecía así, y las palabras que aparecen en la parábola, dónde aparecen en otro lado, y la relación, una maravilla. Pero justamente las parábolas están para eso, la escritura está para eso. Por eso los midrashim hebreos, vio que a veces son midrashim chiquitos, pero sobre un mismo tema, algunos son midrashim chiquitos, pero sobre un mismo tema hay 200, 300, 400, y uno va sumando y va viendo que en este midrashim, sobre este pasaje de la Torá, amplían así, el otro lo amplió así, el otro con el mismo pasaje lo amplió, y uno va sumando, y a veces hay midrashim que tienen muchas páginas de un mismo autor, o que son varios autores, ¿no es cierto?, antiguos hebreos, que van sumando conceptos para aprender una maravilla. Por eso le digo, uno ve la parábola donde uno está todo inmundo y el otro aparentemente a los ojos del mundo todo limpio, todo esplendor, ¿no es cierto? Incluso cuando dice que hacía banquetes grandiosos, la palabra es lambros, ¿no es cierto?, que habla de esplendidez, ¿no es cierto? Habla de esplendidez, de algo que empieza a usar para brillar, algo que brilla, ¿no es cierto?, en la parábola. Y cuando la parábola ya en Lázaro, que vamos a leer, pero me anticipo que es maravilloso, la expresión, lambros, pero aparte el texto me está diciendo que este hombre vivía en el lujo, en la esplendidez de los banquetes, pero su vida era un banquete diario, tenía todos los días lo que una persona puede tener alguna vez en su vida como banquete. Por eso es la palabra en griego lo que está representando. Este hombre, lo que una persona puede aspirar, no sé si usted ha ido a banquetes, seguramente ha ido a banquetes muy grandes y muy lindos, pero la palabra se utiliza para algo de la mayor suntuosidad. Todo aquello que uno puede ver pocas veces en su vida, y a lo mejor ni tampoco, ¿no es cierto?, este hombre lo tenía todos los días. Y a los ojos de todo el mundo tenía una esplendidez y era la persona inmaculada, limpia, y el otro inmundo y llagado y sucio. Pero aunque eso a los ojos de la gente. ¿Okay? Hoy ser creyente implica tener prosperidad económica. Si usted no tiene prosperidad económica, Dios no lo bendice. Y eso es lo que se proclama y se dice, y la esplendidez y el reconocimiento humano. ¿Qué reconocimiento humano? Ni de los creyentes, hermano.
Yo no tengo por qué tener reconocimiento en cuanto a la confraternidad, sí, pero yo no quiero reconocimiento humano ni de usted ni de nadie. Y ¿me entiende? Y eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Eso es lo que buscan muchos. Uno tiene que ofender, ni quiere ofender a nadie, pero ni aquí ni de más afuera, de afuera. Pero es lo que se busca. Ser creyente y usted va a ser levantado. Ese levantado en la Biblia tiene otra connotación. Cuando, ¿te acuerdas? Dice que quiera ser el primero va a ser el último aquí, ¿me entiendes? Es decir, hay veces que aún en el judaísmo cometemos muchos errores, en el judaísmo cometemos muchos más o menos, pero los cometemos, en el cristianismo otro tanto. Y entonces se le dice, usted va a tener esto, aquello, lo otro. Lo que usted y yo tenemos que tener es la salvación. Entonces piensa ¿no veo que te dice? Es cierto, dice, no atesores mucho en tu granero porque hoy te viene a pedir el alma y vamos a tener, uno clama por el sustento, clama por la prosperidad, clama por muchas cosas, claro que sí. Pero tiene que haber un conocimiento de Dios para saber orar de esa manera. Porque de repente oramos, ¿se acuerda? Dice, no ores como los hipócritas, no dones como los demás. ¿No es cierto? Hoy, si oramos, se lo hacemos saber a todo el mundo de una forma despótica. Y se lo hacen saber. Porque aquí tal cosa y tal otra. Dice, cuando tú ayunes, ¿no es cierto? Lo que habla de sacrificio, todo lo que dice la gente, de tu sacrificio, de esto, de aquello, de lo otro. ¿No es cierto? Cuando tú ofrendes, que no lo sepa la gente, que no sepa tu derecha o tu izquierda lo que hace la otra mano, no me acuerdo cuál cosa primero hay en el texto. ¿Me entiendes? Y entonces, incluso la gente cristiana, yo he estado en congregaciones donde a lo largo de nuestro ministerio, en Sudamérica, para hacer conocer el ministerio judío mesiánico desde el año 83, bien digo 1983, y entonces íbamos por muchos lados, entramos en las congregaciones y entonces lista de ayunadores, lista de lo otro, lo vi no sé si miles de veces, pero necesitaría varias manos, lista de los que ofrendan. ¿Cómo es eso? Le pregunto, digo, ¿por qué ponen hermano? Bien, porque el tema se prestó. Me dice, no, ¿sabes por qué? Para tener un control ¿para tener un control o para poder resaltar a alguien? ¿Me entienden? Y entonces, la Escritura dice una cosa, pero en la congregación hacemos lo contrario. ¿Cómo? Me ponen lista de ayunadores, pero la Biblia dice que cuando ayune no se lo diga a nadie, no me ponga la cara empolvada ni me haga el grandilocuente. Entonces, la Biblia dice eso, ¿no es cierto? Dice, no, nosotros hacemos lo que Yeshua dice, lo que Jesús me decía. No, usted no lo hace porque me está poniendo una lista de ayunadores, de oradores, de ofrendantes, de los que dieman, qué sé yo. Entonces una vez le pregunto a otro siervo, le digo, ¿usted que lo conocía? Entonces le digo, ¿pero por qué? Dice, no, ¿sabe por qué? Porque yo así sé lo que gana toda la gente. Y entonces, si veo que no está diezmando, oro para que gane más. Me la dibujó linda, ¿la entendieron? A ver quién no la entendió, le va a ver la cara para que no la entendió. ¿La entendieron, no? Me la dibujó linda, claro, yo no soy un tonto, va bien, a mí no es porque era muy vivo, pero a mí a veces la gente dice, usted no se da cuenta, me doy cuenta. A mí me dicen dos palabras y yo no puedo conocer a la persona. La experiencia, lo que da el Señor y la experiencia de la vida, ¿me entiende? Y yo dije, qué bien. Entonces acomodamos, ¿me entiendes? La Escritura, me está siguiendo la Escritura, ¿saben cuál? Por eso le decía al principio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dije? A veces lo acomodaticio, lo ventajero, lo oportunista. Y la Biblia no habla de eso. Tenemos un montón de cosas cerradas y todo surge porque preferimos la dosis de la metodología o de los mecanismos humanos, como el que acabo de comentarle, a lo que dice la palabra de Dios. Y es muy difícil a veces salirse de eso, es bastante difícil. Hay un montón de mecanismos humanos que usaban los siervos de Dios y Dios se los reprochaba después. Porque esto, porque aquello, porque el otro. ¿Por qué? Bueno, porque somos humanos y entonces nos queremos manejar con metodologías humanas. Pero aquí se habla de sobrenatural. Abraham dice, vete en tu tierra y tu parentela, y se fue con Lot.
y entonces en su momento dice, bueno, yo haré de ti tal cosa y tal otra, y bueno, y tú tendrás que tal otra y tal otra. En la primera desaveniencia se va a construye un altar, pero en la primera desaveniencia se va a Egipto sin consultar a Dios. ¿Me entiendes? Sí, y siempre está el método humano, siempre está el método, no tiene que estar, estoy diciendo que siempre uno ve el método humano, y cuando hay métodos humanos, en la Escritura se ven los fracasos. Muchas veces, cierto, ahora vienen varios pasajes a la cabeza, pero no, si no me voy a demorar. Hay muchos pasajes de la Escritura donde la metodología humana parece que va dando resultado, pero lo que pasa es que Dios no puede dar el plumazo de entrada, va amparando y amparando y amparando y amparando, hasta que la cosa se va haciendo cada vez más chica y ¡pam! ¿No es cierto? No sé, la metodología humana es la metodología de señor Naamán cuando murmuraba, ¿sí? Entonces parecía que la murmuración no tenía ningún resultado malo, pero cuando murmura Miriam, y murmura un día, dos, un año, 2, 3, 4, 5, parecía que era algo habitual humano y que no iba a pasar cosas mayores. Y sin embargo, viene la lepra María, justamente por la murmuración. ¿Me entiende? Eso fue una sierva de Dios y una profeta de Israel. Dejamos el segundo RC porque había un pasaje abajo que me entusiasmaba, pero si no voy a hablar. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo, antes de ver eso, en el capítulo 11, ¿se acuerda lo que era el dedo de Dios en varias ocasiones? El dedo de Dios y también el dedo del sacerdote, ¿sí? Que lo vimos en algunos pasajes. En el libro Lucas 11, solamente, no, vamos a ver antes. Estaba Yeshua, verso 14, estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por supuesto, este es un tema muy amplio, lo vamos a decir dos cosas nada más aquí, pero este es un tema muy, muy amplio. En toda la historia del judaísmo, ¿no es cierto?, tanto antiguo, anterior a esto, en esta época, posterior y en épocas de estos últimos 2000 años, sí el pueblo judío ha tenido personajes, hombres, me imagino que también mujeres, pero hombres, ¿no es cierto?, que eran considerados hacedores de maravillas a lo largo de la historia del pueblo judío. De hecho, que la historia del pueblo judío nombra a muchos, ¿no es cierto?, donde, sobre todo, bueno, hoy también, pero en Europa del Este y en Rusia y todo lo que es Europa del Este y también en España y en otros lugares, en la misma, todo el mundo por así decirlo árabe, donde estaba el pueblo judío, en distintos países como, no sé, como Turquía, en Siria, en el Líbano, en Chipre, en Grecia, en Rodas, los Rodesligues y todo, ¿no es cierto? Había muchos judíos que eran hacedores de maravillas y la gente iba. Yo tengo muchos libros, varios libros, varios, que hablan por nombre y apellido de personas, ¿no es cierto?, así. Y entonces, aquí Yeshua estaba, ¿no es cierto?, de parte de Dios, sanando y liberando lo que es la aflicción del cuerpo y la aflicción del alma.
¿no es cierto?, de personas atormentadas. Y entonces, en un momento determinado, cuando Yeshua está actuando, ¿no es cierto?, de esa manera, aparece un determinado grupo de judíos que él decía que actuando de esa manera parecía que actuaba por Beelzebú. Y aquí hay dos cosas rapidísimas. Suponiendo que los fariseos, ¿no es cierto?, este grupo de fariseos tuviese hacedores de maravilla, lo que en griego se dice la taumaturgia, los taumaturgos, ¿no es cierto?, hacedores de maravillas, y que tuviesen la capacidad, la fuerza espiritual de parte de Dios de liberar a las personas que tenían tormentos, ¿no es cierto?, la respuesta de Yeshua es maravillosa, porque dice, perfecto, si a mí me dicen que yo lo que estoy haciendo lo hago por Beelzebú, ¿no es cierto?, vuestros hijos, ¿no es cierto?, por quien lo hacen, lo cual da a entender, ¿no es cierto?, de que había un grupo de judíos que lo hacían, ¿no es cierto? De hecho, que nosotros sabemos por la historia hebrea que es así. Entonces, suponiendo, ¿no es cierto?, de que esta gente lo hiciera, ¿no es cierto?, esta gente quedaba desnudada con la respuesta de Yeshua. ¿Me está siguiendo? Sí, yo tengo dentro de mi judaísmo gente que hace eso, pero yo, para desacreditar a aquel que puede ser competencia mía, cuando actúa de tal manera, le digo que lo hace por el diablo, me estoy echando tierra yo mismo, porque dentro de mi pueblo hebreo también hay gente que lo hace. Y entonces la respuesta de Yeshua caería con un balde de agua, con un mazazo tremendo, porque aquello que serviría para desacreditar la actividad sobrenatural de Yeshua sobre las personas que estaban endemoniadas, me caía a mí como un mazazo, porque en definitiva también en mi pueblo lo hacen. Si en ese grupo de gente, o en esos grupos de gente, no ocurría eso, y le decían, ¿no es cierto?, entonces le dicen, perfecto, dice, ustedes creen que es de parte del diablo, dice, pero ¿cómo el diablo puede sacar el tormento de aquellas personas? Porque un reino dividido no puede prevalecer. Claro que sí. Lo mismo que pasa en los hogares, ¿no es cierto? Como en los hogares tiene que haber un esfuerzo mancomunado, tiene que haber una unión, ¿no es cierto?, en el hogar, porque lo que está dividido va a traer destrucción tarde o temprano. ¿Vieron en los hogares pasa eso, ¿no es cierto? Que muchas veces, estos hogares no, hay fuera muchos, ¿no es cierto? Pero mucha gente en los hogares, en la familia, esposos, cónyuges, si viven los hijos, los nueros, o la familia, son varias veces de familia, ¿no es cierto? La gente se desentiende, bueno, y empieza a decir, tú pagas esto, tú pagas lo otro, peloteras se arman, ¿no es cierto? Y entonces dice, no, porque entonces pegan un portazo, se va, el otro se enemita, pasa en los hogares, pasa. Y muchos de ustedes lo saben que pasa, y si no está pasando, puede haber pasado en alguno de ustedes o en alguno que hayan visto de su familia. Y a la postre, todo lo que es esa división va horadando, va destruyendo, ¿no es cierto? Y lo que uno tiene que formar, su vida conyugal, con la familia, ¿no es cierto? Y los que puedan venir de la familia, los hijos, las nueras, los yernos y todo. Y entonces se empiezan a dividir, ¿no es cierto? Y entonces el hogar y la unión en el hogar no puede prevalecer porque la gente está dividida. Lo mismo pasa en una congregación, pasa en una sociedad, en un gobierno, ¿no es cierto? Y en todo. Estamos todos divididos. Pero a veces cuando los políticos, ¿no es cierto?, nos dicen, bueno, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Entonces resulta que el país somos todos. Entonces tenemos distintos grupos de políticos. Entonces, me dice que es un corrupto. Y me dice que ¿no es cierto?, está metido con la mafia. Con me dice que ¿no es cierto?, se aprovechó en su gobierno pasado y utilizó los presupuestos para su bolsillo y mandar a su familia a viajar por todo el mundo. Entonces, no es sorpresa lo que estoy diciendo. Y eso pasa aquí en México, puede pasar aquí, puede pasar en Estados Unidos, pasa, porque también pasa, uno ve la noticia, pasa en mi país, entonces en Sudamérica, en Europa. ¿Por qué se piensa? Usted vio que dice lo que pasó en Grecia, en Francia, sí, porque están fundidos, esto, aquello, lo otro. Los países nunca se funden, la que se funde es la gente, hermanos. Los países jamás se quiebran los países. ¿Por qué? Porque el que está arriba siempre va a estar arriba.
Los que están en el medio siempre van a estar del medio para abajo, los que están abajo vamos a ir abajo. Pero es en el mundo, es cierto, en el mundo en el que vivimos. ¿Vio lo que estamos pasando? No, está pasando en Asia también, en Grecia, en Francia, en esto, aquello, lo otro. Entonces le dicen, no, nosotros vamos a rescatar. Eso a mí siempre me llama la atención, el rescate, el rescate, el rescate, el rescate. Lo mismo me llama la atención con los equipos de fútbol. ¿Vio? En Argentina, bueno, este equipo de fútbol tiene un déficit y está en rojo por 300 millones de dólares, 100 millones de dólares ponga. Dice, nosotros lo vamos a comprar. Pero yo cómo voy a comprar algo que tiene un déficit, o no los tiene, o sé que hay una cosa donde yo me voy a prender por otro lado, porque usted no va a comprar algo que tiene un déficit de 100 millones de dólares. ¿Qué es? Un santo, un ángel, ¿vio los dueños de los equipos? Tenemos engaño y mentira, y estamos todos, ¿me está siguiendo, hermano? Estamos todos, por eso a veces tenemos que bajar ejemplos terrenales, si no nos damos cuenta. Estamos todos metidos en un mismo país, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, tenemos que votar. Este me habla peste, este es un corrupto, este es un mafioso, este anda en la tranza de aquello, este anda en la tranza. Bueno, pero ¿cómo puede ser? Estamos todos metidos en una casa, en un país, y entonces me dice que tengo que votar. Pero cada uno me dice que el otro es peor que el otro. ¿Cómo puede prevalecer un país así? Mire, si nuestros países prevalecen hasta ahora es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Y tomé el caso de fuego porque es un caso muy sonado. A mí me llama la atención en Europa, en Asia, en Sudamérica, aquí también. Entonces dice, sí, no, lo que pasa es que ahora en Argentina pasó también, hubo una demanda por 200, bueno, allá creo que hablaban millones de pesos argentinos, 200 millones de pesos argentinos, a la conversión de dólar, 200 millones de pesos argentinos, 300 millones, que le debemos a esto, a aquello, al otro, que el fisco lo demandó por 400 millones de pesos, vamos a comprar el pelo, vamos a sacar adelante. Qué generoso, qué empresario tan generoso. Va a subir 400 millones por aquí, 300 por allá, 200 por el otro lado. A mí me suena tanto engaño, a mentira, a cuento, ¿no? A la vileza y a la bajeza de los seres humanos. Me suena tan rastrero. ¿Entiendes? Porque escúchame, yo no compro a nadie que tenga 20 pesos de deuda. Primero me lo pague y después te adquiero lo que tenga. Cierto, hermano. Por eso, ¿sabe qué? A veces no tenemos ni discernimiento para eso. Y ellos se llenan de dinero y después usted no va, la gente va al estadio, ¿no es cierto? Se agarran a golpe, salen del estadio, rompen carros, las casas vecinas. Los otros viajan, tienen el oro y el moro, los directivos, los jugadores, los empresarios, las publicidades, los logos que se ponen hasta en las medias, que todo cobra, esto, aquello, lo otro. Y nosotros miramos y sufrimos, y va a ser vale. ¿Qué le importa el gol o no bola? Eso, si no les interesa, hermano. No les interesa. No les interesa. Vio que los jugadores se le no, ahora sí, se agarra la mayor. Nada. Ese es el mundo en el que vivimos. Pues yo se lo puedo hacer con este tipo de ejemplo, hasta donde me da el discernimiento, se lo puedo traducir y traducir en toda la sociedad, en las distintas cosas que nos atrapan. ¿Cierto? ¿Me entienden? Y entonces, bueno, ese es el mundo en que vivimos. Y entonces Yeshua le dice, escúchame, ¿cómo al diablo? Porque a veces cuando queremos meter el argumento no es malo, el argumento es muy bueno. Lo que pasa es que mucha gente no lo podía percibir en ciertas cosas y nosotros por ahí tampoco. Y se nos parece un argumento estúpido o parece un diálogo de sordos. No, porque ahora lo estamos viendo muy rápido porque quiero pasar rápido a la otra. ¿Sí? Pero no es tan simple la acusación, porque si no parece la acusación de una persona que no tiene discernimiento y que cae en la trampa. No, el argumento es muy bien puesto porque quería hacer una desacreditación, nada más que yo dice, perfecto. Dice, si a mí me imputan que yo tengo mi desenvolvimiento y mi desarrollo espiritual viene de parte del que no es de Dios, dice, bueno, ¿y ustedes que tanto dicen que hacen esto, aquello, lo otro, de dónde salen? ¿Me está siguiendo? Hasta ahí para cortar el tema. Ahora, lo digo rápido esto. Yeshua dice
que la actitud sobrenatural que Él está desempeñando para liberar del tormento a la persona que está atormentada es el dedo de Dios. Eso por un lado. Bien. Pero en Mateo 12:28, no importa las palabras en griego porque tienen sus historias, como a veces yo les comparto todo eso, pero no ahora. Dice Mateo 12:28, que es un pasaje paralelo a este de Lucas 11:20, dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Aquí es una situación como la otra, pero acá dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que yo le dije? El dedo de Dios es una simbología. El dedo de Dios era la expresión utilizada por los magos de Faraón cuando no pudieron duplicar el milagro que realizó Dios a través de Aarón. Cuando golpeó el polvo de la tierra salieron los piojos, y cuando los hombres estos quisieron imitarlo, le dijeron a Faraón: no, esto no se puede imitar porque es el dedo de Dios. El dedo de Dios no se puede imitar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no se puede imitar. Miren, el diablo podrá hacer muchas cosas, hasta amedrentarnos y dejarnos, como decía el Salmo. David, ¿no es cierto? Hay un pasaje, hay un salmo que lo dice creo que 3 veces. Casi me echaron por tierra, casi me echaron por tierra, casi me echaron por tierra. Casi, pero no me echaron. Podía estar casi inclinado tocando, ¿no?, la tierra, pero no lo derribaron. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Nosotros vimos varios pasajes de lo que es el dedo de Dios, pero se los voy a nombrar de nuevo para que usted vea. El dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Dice, vuelvo a lo que les conté el otro día, pero se lo voy a nombrar y voy a agregar esto. Dice Salmo 8:3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Perfecto. Si el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Esto vendría a ser así, parafraseado, literal no, pero parafraseado. Cuando veo tus cielos, obra de tu Espíritu, ¿me estás siguiendo? Porque si el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, entonces en el Salmo 8:3, la obra de los dedos de Dios, que es la forma figurada, es simbólica, es para que veamos cosas gráficas. En lo gráfico me lleva a lo espiritual, por eso Yeshua dice: el dedo de Dios es el Espíritu, y el Espíritu ya no lo podemos dibujar, ya sabemos que es algo intangible, inmaterial. Entonces, cuando veo tus cielos, obra de tu Espíritu, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre. Quiere decir que la formación, la creación de Dios está dada por el Espíritu. Y decir, ok, que yo veo la creación del mundo, la creación de toda la obra de Dios dada por el Espíritu de Dios. Bien. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí es otra de las cosas que hablamos del dedo de Dios, porque esto sí lo hablamos días pasados. Quiere decir que dio a Moisés, cuando habló de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el Espíritu de Dios. Entonces, si bien la palabra dice etzba en hebreo, que es dedo, pero la palabra dedo es una palabra que representa, es un símbolo que representa algo superior, es el Espíritu. ¿Ok? Entonces, yo tengo la creación en el Salmo 8:3, la creación de Dios dada, hecha por el Espíritu o el dedo de Dios. La creación de Dios a través del Espíritu de Dios. Bien. La palabra de Dios, la entrega de la palabra, la revelación dada por el Espíritu. Tengo creación del Dios del todo por el Espíritu. La revelación de Dios por el Espíritu. Bien. Éxodo 8:19.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Entonces, a partir de ahí se desarrolla la redención del pueblo de Israel porque sale de Egipto. Entonces, dedo de Dios significa el Espíritu de Dios hizo esto. Y cuando el Espíritu de Dios hace algo, no se puede imitar. Cuando hay imitaciones es porque no está obrando el Espíritu de Dios. Y entonces, el dedo es etzvah. Siempre aparece etzvah. No sé si aparece alguna otra palabra, cosas que no dudo. Pero yo quería mostrar otras cosas que aparecen cuando es dedo, porque la palabra dedo aparece muchas veces, pero con otras implicaciones. Entonces tengo el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios, en la creación, en la revelación y en la redención, y tomando en el Nuevo Testamento en la liberación del mal. Siempre es el Espíritu, el dedo es el Espíritu. El dedo, que es el Espíritu de Dios, lo tengo en la creación, en la revelación de la palabra, lo tengo en la redención y lo tengo en la liberación. Por eso cuando usted vea símbolos en la Escritura, el dedo de Dios, no, incluso yo a veces vamos que, bueno, la gente dice, bueno, hay que poner las manos en esto, aquello, lo otro. Con eso hay que tener mucho cuidado también, ¿no? ¿Saben por qué? Porque eso que le dijeron a Yeshua tiene una profundidad mucho mayor, ¿cierto? No es un cuento eso de lo que significa la transferencia de espíritu, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con esto. El pasaje que yo les acabo de leer es mucho más de lo que implica ese ser de Belcebú, ¿no es cierto? Pero nosotros estábamos hablando del dedo de Dios, el dedo de Dios y el dedo de Dios. Por lo que dice el Nuevo Pacto, de hecho que aún me doy cuenta en el Antiguo, ¿no? Sabemos que es el Espíritu, lo bueno es que lo tenemos escrito, pero aunque no me dijera Espíritu en el Nuevo Testamento nunca, como es el paralelo entre Lucas y Mateo, ¿no es cierto?, hablando del mismo pasaje, en el Antiguo Testamento yo empiezo a unir los pasajes y vislumbro que obviamente el dedo habla, que es una simbología para referirse a algo de el Espíritu de Dios. Así que por eso cuando uno ve el dedo de Dios, el dedo del sacerdote, y va viendo, y el dedo en la creación, y el dedo que escribió la palabra, y esto, aquello, lo otro, uno tiene que preparar más atención para saber lo que me está queriendo decir acerca del Espíritu de Dios. En Lucas 16. 22 se la faltó. Voy a leerlo rápido, pero ya lo continuaremos, pero sí les quiero mostrar algo interesante. Bien. Dice, tenga cuidado, de hecho que se te ha buscado, como yo le dije el pasado, o va a buscar, uno puede tomar hasta un fragmento y estudiarlo, y es lícito, uno va a aprender de allí, y después uno lo puede ver en forma global y también sacar grandes enseñanzas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. De hecho, ahora yo no lo pude encontrar, yo sé que en un libro tengo, hay una parábola, no me acuerdo el nombre, hay una parábola muy similar en un midrash hebreo. Ahora no la traje porque no la pude encontrar y no me puedo acordar, hay un autor que dice,
esa parábola, es muy similar, y Yoshua toma una parábola muy similar en el pueblo hebreo de la época y la amplía un poco más, entre comillas, la amplía para dar la enseñanza que él tenía que dar, ¿no es cierto? Porque la parábola esta no está colocada de medio de casualidad por un editor aquí, porque si usted viene leyendo, habla de la oveja perdida, del hijo pródigo, del mayordomo infiel, y eran todos cuestionamientos también que le habían hecho a Yeshua. Y resulta que acá llega un momento, la gente dice, bueno, somos hijos de Abraham, somos judíos, somos hebreos, o hoy también se dice, somos cristianos, bueno, porque vamos a una iglesia, o somos judíos mesiánicos, y parece que está todo hecho. Y él le va a decir, no va por ese lado. El hecho de decir que se pertenece, ¿no? Lo que está queriendo decir, mire, la gente puede decir que profesa, yo profeso tal cosa. Mire, decir que se profesa lo dice cualquiera. El tema es si es una realidad en la vida de uno. Porque dice, yo profeso tal cosa. Incluso los equipos de fútbol, ¿no? Dice, no, yo vine, veo cuando venden a los jugadores, ¿cierto? Y entonces un jugador estuvo aquí allá, lo venden a otro club y dice, no, yo toda mi vida soñé con venir aquí, ¿no es cierto? O cuando vine, no sé, ¿qué se le va a poner? No quiero decir nombre, un cantante de estos conocidos, ¿no? Viene y dice, sí, México es mi segunda patria, ¿no? Y todos los mexicanos, ese mismo va a Argentina, México es mi segundo país, Argentina es mi segundo país, y todos los argentinos se tiran, ¿no es cierto? Y, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Viene un cantante que a lo mejor es bien guapo, parecido, y dice, todas las mujeres mexicanas son mis novias, y las tiraba todas por el piso, ¿me entiendes? Claro, ese tipo de estupideces que, o sea, a la gente se la va a tragar, a la juventud y todo, ¿no? Tonterías, ¿sabes? Es cierto, hermano, es cierto. Entonces, ahí se puede pasar un momento amén y todo, pero yo cuando veía, yo era jovencito también, hay cosas que también me tragaban, pero algunas no me las tragaba, hermano, porque parece que a veces nos estaban hablando como por si fuéramos estúpidos, y a veces hasta lo parecemos, es cierto. Porque nos hacen, ¿qué los cantantes? La vez pasada, yo ni sabía, estaba por el centro hace unos meses, yo estaba por el centro. Bueno, entraba por un lado, no entraba por el otro, y digo, policía, ¿qué pasa? Es que vino el canadiense, el chico Justin Bieber, se paralizó un montón de manzanas a la ronda por el muchachito pero me paralizan todo el centro de una ciudad por un muchachito, bueno, pero ¿quién es? ¿Me entiendes? Y aparte para cantar parecen de plástico, ¿no? Porque son prefabricados, es cierto, ¿no? Son prefabricados, muchos cantantes esos son prefabricados. Son cortinas de humo, en serio. Miren, los cantantes de antes, los cantantes de antes, los cantantes mexicanos de antes, tanto por ejemplo, cuando grababan tenían la voz aquí, el coro aquí, a veces ni coro tenían, y la orquesta aquí. Hoy cuando se graba se pone la orquesta aquí, un montón de coro aquí y la voz. A veces no identifican ni la voz del cantante. ¿Por qué? Porque no tienen ni caudal de voz, ni tesitura, ni saben afinar. Es cierto, hermano. Entonces le colorean con un montón de coro, le ponen la orquesta casi paralela a la voz del cantante. Hecho que cantantes muy buenos hoy también. Claro que sí. Hay cantantes buenos, ¿no es cierto? Pero, ¿me entiendes? Pero nos hacen vender una cortina de humo, pintamos todo, ¿no es cierto? Bueno. Y es así como aparecen todas estas parábolas de la gente rica, que le importa muy poco de que no tiene nada. Entonces les comento algo rápido. Decía, había un hombre rico, del hombre rico no tenemos el nombre, pobre sí, Lázaro. La palabra Lázaro es Lázaro es una palabra hispanizada que pasa por el árabe para transliterar, hispanizar o arabizar primero la palabra Eliezer o Eleazar, en griego se dice Lázaro. Eliezer, ¿no es cierto?, es él. La palabra él, que en hebreo aparece muchas veces la palabra él, significa donde viene Elohim, El Shaddai. Entonces la palabra él, que no es una palabra hebrea, es una palabra cananea, que viene del ugarítico, significa divinidad, fuerza, poder, y pasa al hebreo para decir Dios, por así decirlo, ¿no? Porque se puede traducir como divinidad, fuerza, poder, etc.
Y entonces, Ezer significa ayuda, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, Ezra significa ayuda, el nombre Ezra, de donde viene Ezer, El y Azar. El, divinidad, y Azar significa ayuda, fuerza también, ¿no es cierto? Significa a quien Dios ayuda, la ayuda de Dios, Dios ayuda, ¿no es cierto? Eso es lo que significa el nombre Eliezer. Llevado al griego y pasado después al árabe y al español queda Lázaro. Pero Lázaro es la transliteración o hispanización, para hacerla corta, del nombre Eliezer, que significa Dios ayuda. Okay. Y entonces dice que había este hombre de púrpura y lino. Le voy a nombrar rápidamente. Cuando uno ve estos datos, uno ya está viendo que me está hablando de algo mucho mayor. La púrpura y el lino venía de Egipto y era una suntuosidad. En Apocalipsis 18:12, la púrpura y el lino se menciona entre las mercaderías de los mercaderes. En Proverbios 31:22, ¿te acuerdas de la esposa? ¿Cierto? En Proverbios 31, la esposa, ¿no es cierto? Que le envidia a todo el mundo, ¿no? Un salmo maravilloso que se canta en ese proverbio que se canta en Shabbat, es Eshethai, la mujer virtuosa, la mujer de poder, la mujer de fuerza. Eso es Eshethai, ¿no? Dice, es la esposa ideal que se viste de lino y de púrpura. Y si la esposa ideal se viste de lino y de púrpura, en Jueces 8:26 el rey de Media, ¿no es cierto? Bueno, para mostrar su suntuosidad se vestía de púrpura. En Esther 8:15, Mardoqueo, para enaltecerlo, visten de púrpura y lino. Entonces, tomé esto, no sin analizar los pasajes, me están siguiendo. La púrpura y el lino son una simbología que habla de esplendidez, de majestuosidad, de poder, de reconocimiento, de mostrar que todo lo que uno tiene, lo que uno está mostrando con púrpura y lino es lo que es lo que muestra el respaldo de todo lo que tiene atrás. Porque una persona de púrpura y lino no se vestía si no tenía algo que habilitara para que se vistiera así. ¿Me entiende? Entonces, había un poder muy grande que lo respaldaba por la mujer virtuosa, por ejemplo, el rey, ¿no es cierto? O por ejemplo, en el caso de Mardoqueo, tenía un reconocimiento, una capacidad, un reconocimiento grande, ¿no es cierto?, que hacía que él apareciera de esa manera. Bueno, este rico aparece de púrpura y lino. Entonces, a los ojos, teniendo en cuenta ciertos pasajes, y a los ojos de todo el mundo, este tipo se va al cielo, esta es la perfección. Eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que vemos hoy. Hoy, por ejemplo, aquí en México, estos 14, en octubre, si vivimos ya hace 14 años en octubre, por ahí hacemos un brindis. No lo hicimos nunca. A veces con nosotros lo hicimos solo en la casa. No. Estamos solo en la casa, ya tenemos 13 años, o sea, ahora pasan 14. Esperamos vivir, si Dios quiere, con vida y salud. Y entonces, hoy, por ejemplo, también, lo escuché aquí en México, lo escuché 1000 veces, con gente que ha venido, iba, venía, y bueno, quiere decir algo, la gente dice. Entonces, dice, sí, porque vio cómo Dios los bendice al pueblo judío con dinero. Pero mire que el dinero, ¿sabe cómo también se lo sacaron los nazis, no? Y las tragedias que hubo dinero, pero hubo unas tragedias alucinantes, hermano. Parte de la riqueza que se consiguieron incluso en Suiza y en Alemania, la riqueza de Suiza, en definitiva, fue respaldada con el oro que le robaron a los judíos, hermano. Por eso tuvieron tanto respaldo. Y entonces, viene y dice, sí, porque Dios lo bendice. Mire, yo prefiero no pasar tragedia y no tener un peso, hermano. Si viene de Dios, enhorabuena, pero no entremos diciendo, sí, Dios, te bendeciré esto, aquello, lo otro, ¿sí? Pero acuérdese, ¿no es cierto?, de lo que yo también les había comentado el otro día, que capítulo 7:7 de Amós, cuando decía, había una pared a plomo, se le echó la plomada. El pueblo de Israel es un pueblo hecho a plomo, como pared hecha a plomo porque está medida la pared. Y lo que Dios hace medido lo puede medir y lo puede probar. Si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que ser pared hecha a plomo y nos van a probar. Si usted
dicho no queremos ser probados, nos salimos de la palabra de Dios, porque no somos probados. Nos va a suceder todas las maldiciones que puedan venir. Pero yo prefiero la prueba que viene de parte de Dios, ¿sí?, estando dentro del pueblo de Dios, que las tragedias que me puedan venir fuera del pueblo de Dios. Porque no me prueba, porque ahí no lo prueba. Para ser del pueblo de Dios tiene que ser probado. Por eso les comentaba esa expresión chiquitita ahí en hebreo, que incluso se ha sacado en algunas casas, pasajes, porque se dice, había una pared y se le tiró la plomada, pero no le ponen pared a plomo. ¿Me entienden? En algunas traducciones. Y entonces nosotros que somos a veces no muy lúcidos para interpretar la Biblia, si me sacan una palabra la interpreto menos. La traducción hay que tener mucho cuidado. Hay cosas bien que uno tiene que afinar un chiquitín la puntería. ¿No es cierto? ¿A aquí? Y entonces, ya terminamos, después la continuaré. Hacía banquetes, hacía cada día banquetes con esplendidez. La palabra esplendidez, ya no la tengo atrás, pero es lampros. Habla de brillantez, esplendidez, suntuosidad. Es aquello que uno quisiera tener como algo de lo mejor de su vida. Quisiera tener esto, ¿no? Es esa la palabra que se llama lampros, ¿sí? Pero este hombre lo tenía todos los días, lo que usted y yo a lo mejor no lo podemos tener una vez en la vida, este hombre lo tenía toda su vida. Hoy, ¿sabe lo que diríamos en las congregaciones? Este hombre, qué bárbaro. Porque no es, cuando la gente que lo ve aquí, no lo veía como una persona mala, porque como una persona mala, a lo mejor era muy trabajador, tenía empresa, a lo mejor le pagaba lo que correspondía pagar a la gente. El tema es que tenía un mendigo ahí. También la ilustración es rara, ¿no? Pero tiene su significado. ¿Cómo este leproso aparece allí? Porque los leprosos, esta es una casa magnífica, ¿no? Entonces, los leprosos podían estar en otro lado y no se les permitía estar en ningún lugar. Pero este mendigo, bueno, dice, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Ya sabemos que estaba lleno de llagas, imaginémonos lo que tenía Job, por ejemplo. Pero la palabra mendigo o pobre es la palabra tojos en hebreo, tojos, P-T-O-J-O-S, tojos en griego, y significa estar agachado o inclinado. Aparece muchas veces. La anoté por aquí, mira que 34 veces en el Nuevo Testamento, 10 aparecen en el libro de Lucas, 5 van acompañadas de otra muy delicada, justamente por el motivo que le estoy diciendo. La palabra está mendigo, que puede ser pobre también, es la misma para la mujer pobre que echa las dos blancas, ¿se acuerdan? Es la misma. Si la mujer es antojos también como imagínense que la mujer era miserable, en definitiva, no tenía ni 20 centavos ni para comer, y se lo da a Dios. Y los demás echaban lo que les sobraba. Así cualquiera es generoso. Así cualquiera es generoso. La Biblia nos dice muchas cosas y nosotros a veces no podemos captar. Y la palabra es una persona que va con la cabeza baja, que pide limosna. Es el mendigo, más allá de la etimología, ahora no hay tiempo, es la palabra que va siempre pidiendo ayuda por todos lados porque no tiene ninguna capacidad. Es la persona totalmente postrada. ¿Okay? Entonces 10 veces aparece en Lucas de las 34, en todo el Nuevo Testamento de los 34 aparece 10 en Lucas y 5, no le voy a nombrar pasajes, son varios. Está en Lucas 4, en Lucas 6, Lucas 7, Lucas 14, Lucas 14 dos veces, en Lucas 21 en el caso de la mujer está. Y entonces, la palabra tojos va 5 veces acompañada de la palabra cautivo, ciego y oprimido. En el otro pasaje va acompañada de las personas que lloran y pasan hambre. En el otro pasaje va acompañada de las personas que son lisiadas, cojos y ciegos. Y en el otro pasaje, Lucas 14, 13, es las personas que se le invita, ¿no es cierto?, a un banquete porque los otros no quisieron venir, entonces va a llamar a todos los desposeídos. Cuando yo leo, entonces, bueno, soy un mendigo, un pobre, pero cuando yo digo, bueno, voy a leer la Biblia, ustedes saben cómo yo estudio en ese sentido, no es que estudie mucho, pero algo hago, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta palabra aparece aquí, en esta tiene esta connotación, ¿qué me quiere decir el Señor? Entonces tengo un rico que tiene a alguien tirado abajo en su casa, que ni lo mira, ¿no es cierto? Lo mira cuando está ardiendo,
¿no es cierto? Y entonces tiene un hombre Lázaro que está a la puerta de la casa de él, y entonces cuando veo, digo, bueno, Lucas usa la palabra esta, la puedo traducir como pobre, mendigo, menesteroso, el que me agacho, el que me inclino, el postrado, el indigno, ¿sí? Y cuando lo busco en los demás pasajes de Lucas, nosotros nos interesaron, porque si no, ya tampoco. Entonces veo que un pobre asociado con la ceguera, la cautividad, la opresión, el hambre, el llanto, la sordera, la lepra y los muertos, porque también aparece en el lugar de los muertos, aparece el pobre con los lisiados, con los cojos, con los ciegos y con el que no tiene ni para. Entonces ahí me doy cuenta lo que le estaba pasando a este hombre. Dice, y estaba lleno de llagas. Miren, a veces, aquí corté con un cuchillo, ni lo veo yo, pero me ha molestado tanto, me dan unos piquetes, en serio. Es cierto, también que me molestaba un poco para tocar la guitarra en la casa clásica, y después me fue pasando, pero era un corte que ni me di cuenta, porque fue lavando un poco, me quise así con el filito, pero bonita. Ya digo, qué bárbaro. Yo leo la escritura y me horrorizo, me avergüenzo de mí mismo. Claro, porque digo, qué bárbaro, yo me corté aquí y estoy todo el día. Si me entiendes, ya estoy obsesionado. Parece una estupidez, pero cierto, me daba unos piquetitos acá, pero fuerte, no sé por qué. Había infectado un poquito, quizás porque era un cuchillo, no, ¿qué fuese? Y tenemos un hombre con todas estas características de la palabra y todo llagado de esta manera, tirado, ¿no? A veces, miren, a veces por esa razón, ¿por qué me pongo ejemplo? No es que yo sea rico, tampoco tengo lo rico, pero por tener esto no me puedo fijar en el otro que está sufriendo. Mucho más el rico, dice, que hacía banquetes con esplendidez todos los días. Lo que nosotros a lo mejor no tenemos una vez en la vida, o dos o tres, y vamos a algún casamiento, alguna fiesta de muy rico. Claro, sí. Este hombre lo tenía todos los días. Y tenemos un hombre pobre como este Lázaro, bueno, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de la migaja que caía en la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Bien. La palabra perro tiene dos connotaciones, las dos válidas. Una, que no eran perros domésticos. Eran perros, los perros, cuando se refiere a estos, son perros callejeros. Porque aparecen, ¿te acuerdas cuando nombré todos los pasajes? Yo los tengo anotados aquí el otro día. Los perros callejeros eran una plaga en Israel, como pueden ser plaga en otro lado, lamentablemente por la desidia de los hombres, más que por otra cosa. Pero los perros callejeros eran una plaga. Entonces, como era una plaga, tenía que ser destruida. Por eso aparecen siempre los perros callejeros en la Biblia, ¿ok? Y por eso la asociación con los gentiles como perros, que deben ser destruidos, y son una plaga, ¿entiende ahora? Yo cuando me aparece en la escritura, todo tiene una asociación, absolutamente todo tiene una asociación. Y entonces, hay un juego aquí para que con las mismas simbologías hebreas llevar a uno y a otro el mensaje. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando en Primera de Reyes, 14:9 dice, al rey Agías, profeta Agías, que le dice a Jeroboam, le dice, te has portado peor que tus predecesores, haciéndote dioses ajenos. Por eso yo te voy a traer la desgracia a tu casa. Exterminaré a todo israelita que esté en la pared, esclavo, libre, y barreré tu casa a conciencia, como se hace con el estiércol. A los tuyos que mueran en el poblado, a los Jeroboam está diciendo, los devorarán los perros, y a los que mueran en el descampado los devorarán las aves del cielo, y lo ha dicho el Señor. ¿Sí? Pero no está hablando de perros domésticos, está hablando del perro callejero, porque el perro callejero era virtualmente algo nauseabundo, esquelético, con las fauces, ¿no? Y todo por eso, y de ahí viene la asociación con los gentiles. ¿Está siguiendo? Sí, a veces los hebreos tenemos la sensación de, bueno, los gentiles los peor del mundo. Incluso Séneca, Heródoto no Séneca, Juvenal, todos esos escritores decían, bueno, hablaban del pueblo hebreo, ¿no es cierto? Bueno, barbaridades del pueblo hebreo, se devolvía en cada proverbio, ¿no es cierto? Ustedes son unos perros y ustedes van a ser para el carbón del infierno. Así eran todas las cosas,
entre judíos y gentiles. Es lo mismo que hoy, porque ni siquiera conocemos la escritura, ¿no es cierto? Y hoy pensando, mucha gente judía dice, bueno, el día que se mueran todos los árabes, y algunos que no son judíos también, ahora mismo, que el día que se mueran todos los árabes vamos a ser felices. Otros dicen, el día que desaparezcan los hebreos vamos a ser todos felices. No va a pasar ni una ni la otra, ¿no? Así que no digamos estupideces. Porque los árabes van a seguir existiendo, y los hebreos también. Y los árabes tienen promesas de bendición, y hay muchos árabes que son creyentes, y los árabes van a prosperar también, están prosperando, y en un futuro van a estar. O sea, piensan que los egipcios van a desaparecer y los babilónicos también. Porque se lo dice, hay profecías, hermano, hay profecías. No es que van a desaparecer etnias, no, porque dice de todas las naciones, de todos los pueblos, y del mundo árabe hay creyentes hoy, lo va a ver. Y los seres humanos decimos tanta tontería, nos dejamos llevar otra vez por la metodología humana, no sabemos la Biblia, y viene cualquier predicador que nos manda un versículo o alguna idea y la captamos así, no. Es así. Los árabes van a seguir existiendo y los hebreos también, ¿me entiendes? No van a desaparecer de hecho, que los hombres queremos hacerla desaparecer. Claro que queremos hacer desaparecer, pero eso no va a ocurrir, ni lo sueñen, ni lo sueñen. En Primera de Reyes 22 de Acab, el rey Acab dice, llevaron al rey a Samaria y lo enterraron. En la alberca de Samaria lavaron el carro, los perros lamieron su sangre y las prostitutas se lavaron en ella como había dicho el Señor. Son varios de estos pasajes. El perro es callejero, tiene, ¿vio? Lamentablemente hace unos perros que usted los ve, incluso con un aspecto de agresividad o de ataque, justamente por lo mal que fueron tratados. ¿No es cierto? Porque el animal no nace, es lo mismo que una persona maltratada, esto, aquello, lo otro, de muy chico y de mediana edad, lo que fuese, con el tiempo que no se pudo formar bien, va a tener una actitud agresiva. Usted le dice algo y la persona aparece con las uñas así, porque no ha sido cultivada, no ha sido madurada, no ha sido crecida, y entonces la persona tiene miedo. Entonces todo esto, de lo que le diga. Entonces así pueden ser estos perritas, la asociación. ¿No es cierto? Tiene otras aristas, yo ahora me estoy manejando en un sentido. Entonces tengo un rico y un pobre, ¿no es cierto? El rico que tiene suntuosidad, y el pobre que no tiene nada, uno que está todo llagado y que hasta le lamen, ¿no es cierto?, las llagas los perros, ¿no es cierto? Si yo tomo a los perros como gentiles, ¿no es cierto?, es como que un gentil venía a mitigar el dolor a través de su lamina. ¿Me está siguiendo? Yo no quiero tocar toda la simbología porque estaríamos aquí hasta la noche, ¿entienden? Pero se lo digo rápidamente, ¿sí? Dice que, una cosa que me lo había notado por aquí, dice que este mendigo estaba echado. Esta palabra echado es la palabra ebebleto en griego, pero esta palabra tiene su historia. Indica que es una persona afligida, postrada en el sentido de que está paralizada, alguien que se echaba afuera. ¿Vieron? Se utiliza para eso incluso en el griego moderno. ¿Vieron cuando a veces tenemos una situación de emergencia? ¿A usted no le ha pasado que a veces en una situación de emergencia queda paralizado y no sabe qué hacer? No es conveniente, ni tenemos que madurar tenemos que saber resolver las cosas, pero a veces hay situaciones en la vida que nos dejan paralizados y entonces ante una emergencia dicen, mira, vio que gente... Bueno, esa es la palabra ebebleto en griego, dice estoy echado, estoy postrado, estoy paralizado en esa condición de una indigencia total que a este hombre Lázaro, que es Eliezer, el que Dios ayuda, ¿no es cierto?, tiene una actitud de pasividad terrible. No se puede levantar ni siquiera del umbral de la casa del otro. No puede hacer nada cuando viene un perro callejero tomándolo como perro, en el sentido no figurado sino real. Tengo una pasividad total hasta cuando me hacen eso. ¿Le está siguiendo? Usted va a ver que siempre el Lázaro
tienes una pasividad total en medio del dolor, de la angustia, de la indigencia total. Y sin embargo su nombre significa el que Dios ayuda. Es paradójico, pero o no, es real, ¿no? ¿Se acuerda José? Y José estaba aquí mal y Dios lo ayudaba. Lo acusaron y mal y Dios lo ayudaba. Lo difamaron, pero Dios lo ayudaba. Lo metieron en la cárcel y Dios lo ayudaba. Nosotros pensaríamos al revés, ¿no? Para estar, que sea que Dios me ayude, yo no tengo que ser difamado. Para que sentirme que Dios me ayuda, no tengo que ser calumniado. ¿Cómo voy a la cárcel si Dios me ayuda? Porque nosotros manejamos metodología humana, pero la metodología de Dios es distinta. Me acuerdo entonces, Eleazar o Lázaro significa Dios ayuda. Pero cuando uno lo ve, hoy si estuvimos en alguna congregación, algún escritor que escribe del Nuevo Testamento y quiere vender libros, esto a lo mejor, la vez pasada yo le comenté un tema, que es aquí, ahora no me lo toca, pero de acuerdo, no sé si estaban los hermanos en la casa, mi abuelo, que estábamos viendo la página web. ¿Se acuerda cuando le mostré el libro? Un libro de análisis. Estaba todo Salvador, Vinicius, Juan Carlos, alguien más estaba, Lázaro, todo. Y entonces se acuerda que le mostré, entonces en el libro el autor no toca el pasaje conflictivo. ¿Se acuerdan que yo le tomé? ¿Se acuerdan cuál fue el pasaje cuando vio que aparece Giesi como siervo de Eliseo? Sigue la historia y aparece un siervo de Eliseo sin nombre. Da vuelta a la página y sigue la historia, es una historia maravillosa, y aparece el rey que le reconoce a Giesi el testimonio que daba de Eliseo. Y se acuerda que se lo mostré y el autor no se olvidó los demás, se lo mostré en el libro. Y el autor ese pasaje no lo puso en el libro, porque es muy conflictivo y muy difícil de interpretar. Y como era difícil de interpretar, un autor muy famoso, no decía el nombre, no lo interpreta porque le llama la atención que aparezca el nombre, que no aparezca, que sea innominado el personaje y después que aparezca el nombre. Lo mismo pasa con esto, cuando usted analiza las parábolas de Lucas, esta y otras, lee los comentarios de autores muy famosos y sobre los temas más conflictivos le escriben un renglón y no le dicen nada, simplemente se lo mencionan. En serio. Porque si uno no lo ve con un análisis hebreo, se complica mucho la historia. Hay que estudiarlo desde el punto de vista hebreo. Yo continúo 2 minutos nada más para que vean, entonces miren lo que pasa. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¡Qué bárbaro! Imagínense, el rico, el pobre, el mendigo fue llevado al seno de Abraham. Pero no se menciona sepultura. Qué raro, porque que no se mencione sepultura, eso justamente para hacer la comparación en la parábola. De hecho, esto no quiero meter, no se ve hasta la noche. En Oriente, no solamente en el mundo hebreo, en Oriente jamás se dejaba de mencionar la sepultura de alguien. ¿Por qué? Porque era lo más deshonroso que se pudiera hacer con una persona hebrea muerta o árabe o de Medio Oriente, que no se haga una sepultura, porque vio cómo manejamos nosotros los hebreos desde el cementerio y la sepultura, ¿dónde está? ¿Dónde es el evento? Donde se ve el velatorio. Bueno, se hace con luna, incluso cuando se hace el lavado de la persona, antes se hacen oraciones, en el medio se hacen oraciones, después se hacen oraciones, que esto, que aquello, unos cuidados tremendos, no es cierto, tremendo. Y entonces que el pueblo hebreo no se mencione, ahí es lo que se está mencionando, no importa, tú eres mendigo y hasta que se menciona tu sepultura, pero tú vas al seno de Abraham. Al rico se le menciona la sepultura. Imagínense, al rico, todo lo que le debían favores, lo que se aprovecharon de él, lo que le robaron, o lo que fuese, le
se hacen un velatorio y la sepultura con todas las oraciones. Y el pobre sigue en la pasividad. Y en el Hades, yo estoy sintetizando porque tendríamos que hablar, pero en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, no crea que se me van los datos y se me pasa por alto aquí los pasajes. Lo que pasa es que estoy manejándome en un sentido y estoy dejando de lado un montón de conceptos para que interpretemos lo que ahora a mí me interesa. Y en el Hades, usted dice, ¿cómo en el Hades se pueden alzar los ojos? Bueno, tiene su explicación. Estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que algo se puede ver. Usted si se puede ver, no se puede ver. De un lado se ve al otro, del otro se puede hablar, incluso, no crea que se me escapan los detalles, no sé estudiar. El tema es que no puedo ahora poner. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia y envía a Lázaro. Bien. Acá le está dando una orden. Hay personas que siempre damos orden. No se nos va. Y aunque le parezca mentira. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se acuerda el dedo de Dios, el dedo del sacerdote, el dedo con los distintos pasajes que vimos? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, ahora rogó, hasta aún estando en esa situación mandaba, aunque dice ten misericordia, no crea que se me van los datos que se me escapan. No es porque lo he estudiado mucho, pero estudié palabra por palabra y frase por frase todo esto. Dice: te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Los números no están de más. 5 más 1 él son 6. Pero el número 6 es escasez en hebreo. Y en el libro de Juan, aparecen, en el libro de Juan, no sé si ustedes vieron la cantidad de veces que aparecen las cosas. Aparecen, ¿no es cierto?, 6 tinajas de agua. ¿Se acuerdan que aparecen 6 tinajas de agua? Ok. Pero 6 tinajas de agua porque son ineficaces. Por eso estaban vacías. El número 6 habla de eso. Por eso el Señor las tiene que convertir en vino. Por eso aparecen 6 tinajas. En Juan 2.6, en Juan 19.34, aparece, ¿se acuerdan que aparece la hora sexta? ¿Sí? Porque la hora sexta habla el aspecto de la muerte. Porque después, por eso uno habla de escasez, lo otro habla del aspecto de la muerte. El día sexto, ¿sí?, en Juan 12.1. Si usted mira, yo lo tengo aquí anotado, pero lo tengo por aquí, pero lo estoy todito. En el libro de Juan aparece todo esto, ¿no es cierto? Las 6 tinajas de agua que hablan de escasez, de ineficacia, la hora sexta en Juan 19, el día sexto en Juan 12.1. En el libro de Juan, aparece mencionadas 6 fiestas. En el último Pesaj que es mencionado, aparecen 3 Pesaj, aparece Sukkot, una fiesta que no tiene nombre, que creo que es Shavuot, y aparece Hanukkah, ¿ok? Siempre
se habla de la fiesta Pesach, la fiesta de los judíos, ¿tá? La fiesta de los judíos. Hanukkah no lo dice porque es extrabíblico, por así decirlo. En el último Pesach, que es el sexto, la sexta fiesta que menciona y ya no menciona más, ¿sí? Ya no dice Pesach, pero ya no menciona la fiesta de los judíos, porque es la que está celebrando Yeshua como el Cordero. ¿Me está siguiendo? Por eso digo, ¿me está siguiendo o no? Es una maravilla. Pero ¿por qué menciona 6 fiestas? Porque habla de escasez. Justamente porque hay una séptima cuando él dice, ya no beberé más hasta que la beba en el reino de los cielos. Se va a completar. Por eso, en el libro de Juan aparecen 6 fiestas nada más. Las tengo todo. Esas sí me las tengo. Me fascinó. Uno estudia y analiza los pasajes. Entonces, lo corto. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Y entonces aparecen las 6 fiestas, la hora sexta, siempre habla de escasez, de todo lo que es menos. Simplificando, 6 es escasez, 7 es perfección y 8 abundancia. Y entonces Juan lo menciona en número, nada más que nosotros a veces no estudiamos tanto porque bueno, también somos limitados, no podemos saber todo, eso es innegable. Y entonces, dice, ya terminamos. Tengo 5 hermanos para que les testifique. Perfecto. ¿Dónde se completa la cosa? ¿A quién le está hablando? Si usted tiene 5, porque usted me dice los números todos tienen una razón, no es cuento. Por eso le mencioné todos los 6. Hay otros, pero esos son muy complicados para verlos aquí, pues hay que sumar. Pero estos son clarísimos. Entonces, él con uno son 5. ¿Quién dice? Perfecto. Habla de escasez, de lo mismo. Ahora, pero si está diciendo que Lázaro está en el seno de Abraham, ¿no es cierto? Los 5 hermanos más él, con Lázaro son 7. ¿Me está siguiendo? Pero ese séptimo lo dejaron de lado. ¿Me está siguiendo? Y entonces le dice, dice una cosa maravillosa. Dice, tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. De hecho, que se está hablando del pueblo hebreo. ¿Ok? Bien. Porque el rico, uno lo puede ver así, el rico es el pueblo hebreo. Pues el que tuvo toda la riqueza, la gloria, ¿no es cierto? Como dice Pablo. Y entonces, el rico que es el pueblo hebreo aquí, porque hay una parábola muy igual en el pueblo hebreo, y habla del pueblo hebreo, y una midrash, en serio, una palabra en un midrash, o sea que no la pude conseguir en mi libro, no la encontré, pero sí la tengo. Y entonces, le dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a Elio de entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabe que ninguno cree por milagros? Puede ser ocasión para que uno acepte, pero no, el milagro, lo que uno ve como milagro, no transforma la vida. Porque lo que transforma la vida, él dice, es la palabra de Dios y el Señor. Pero la Biblia dice, tu Torah es perfecta que transforma el alma. Ah, pero entonces no es el milagro que yo veo que hace Dios a través de alguien. Nosotros nos vamos por eso, ¿me entienden? Por ese tipo de cosas. Pero lo digo rápido para que usted rápido, sintetizo por esto. Hay un montón de cosas que usted se pregunta, yo me pregunto, algunas que por el tiempo. Le voy a decir algo rápido. Yo esto ya compartía con algunos hermanos. Voy a tomar una sola ángulo del pasaje. Lázaro, el rico, está clamando, en un momento ya ruega también, pero está clamando en un momento, pidiendo que vaya Eliezer, ¿no es cierto?, a que moje con su dedo en agua su lengua para que alivie su tormento, ni siquiera para que lo saque de un lugar, sino para que alivie su tormento. Miren, voy a tomar un solo ángulo. Eliezer, que es Lázaro, Eleazar significa Dios ayuda, a quien Dios ayuda.
la ayuda de Dios. Nunca se puede dogmatizar porque ahí no hay verbos, entonces son palabras, ¿no? Entonces sí hay verbos, pero no están en conjugación, están en estructura para nombres propios. Entonces, significa Dios ayuda a quien Dios ayuda, ¿no es cierto? Etcétera. Pero este hombre siempre es pasivo, y mire, cuando uno está en la angustia de la vida, muchas veces tenemos esa pasividad. Pero Eliezer era uno, por ejemplo, era un sacerdote. Yo estoy tomando un ángulo. Eliezer era un hijo de Aarón. ¿Se acuerda el dedo del sacerdote? El dedo del sacerdote era el que traía la limpieza a través de asperjar con sangre, con su dedo, y asperjar con aceite para demostrar la sanidad del leproso. Eran los sacerdotes los que hacían eso. Y Eliezer era uno, no sé, estoy tomando un solo ángulo de tantos ángulos que podríamos tomar ustedes y yo. Y entonces, el hombre está diciendo que el dedo de Eleazar, ¿está siguiendo? El dedo de Eleazar le toque con agua su boca, ¿de acuerdo? ¿Y vio lo que le dice Abraham? No, eso es imposible. Si usted lo toma rápido, pero bien, ¿sabe lo que le está diciendo? Mira, el dedo de Dios y el dedo del sacerdote para traer limpieza, para traer liberación, que es lo que vimos, para traer revelación y para traer purificaciones en esta tierra. Cuando se pasa de esta tierra en esa condición, no hay dedo de Dios, ni hay dedo de sacerdote que te pueda mover. ¿Estás siguiendo? Dice, no se puede pasar de un lugar a otro. Dice, díganle que vaya para que vean el milagro. ¿No? ¿Qué le dice? La palabra, no el milagro de alguien que resucite de los muertos. Es maravillosa la palabra. ¿Sabe cuántas cosas quedan? Infinidad de cosas, créamelo. Si usted tiene comentarios, estúdielo. Bueno, comentarios. Por eso había comenzado con Segunda de Reyes, ya terminamos. Con Segunda de Reyes, porque tenemos los enemigos de la limpieza. El rico de Lázaro se dejó llevar por su dinero, por su fama, por el reconocimiento de la gente. ¿Sabe lo que diría? Acuérdense siempre del número 5, 1 más 5 más el otro que quedó afuera, en serio, hermano. No es cuento, están todos los números. Cuando alguien dice, no, los números estos de los hebreos, no, el Nuevo Testamento los tiene por todos lados, por todos lados. El rico, ¿no es cierto? Lo mismo que hoy. Hoy vemos una persona que prospera, dice, Dios le bendice. Este hombre que era hebreo, ¿sí?, con toda la gente hebrea que lo rodeaba, le dice, ¿cómo Dios le ha bendecido? Le dice al rico, ¿no? Suntuosidades, esplendidez, todos los días lo que la gente no tiene ni una vez en su vida, ¿no? Eso proviene de Dios. Pero hay que saberlo manejar. Si viniese de Dios hay que saberlo manejar y atender al menesteroso, al indigno, levantar al leproso, llevarlo. Y lo tuvo siempre allí, a la puerta. Pero vio, no me quiero ir con la simbología porque se va a estar atrás, pero vio que le dice que el pobre, el indigno, el tojos ese, estaba sentado, echado, ¿no es cierto?, postrado, paralizado en la puerta del otro, ¿sí? Y cuando ya se transpone la esencia de este mundo, esto es más complicado, pero cuando ya se transpone la esencia de este mundo, el rico, si quisiera pasar al otro lado, pero no puede porque jamás le abrió la puerta al menesteroso. Y ya no hay puerta para pasar para el otro lado. Y quiere que el otro pase para el otro lado. Y Abraham le dice, no, hay un abismo entre las puertas, como lo hubo entre tu puerta y la puerta del pobre. Así que si nosotros tenemos abismo entre nuestra puerta y la puerta del otro, cuidado, mi hermano, que a lo mejor en algún momento nos encontramos con un abismo que no vamos a poder transponer. ¿Me sigo? Vamos a hacer una oración.
Bendito eres tú, Señor, te damos gracias por la vida, la bendición, la misericordia. Te damos gracias por el perdón y la salvación en Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Señor, porque con la vida y salud que tú nos das podemos aprender, compartir, ver tu palabra, Señor, en la majestuosidad de tu enseñanza y ver, Señor, cuán grande misericordia has tenido con cada uno de nosotros y la tienes hasta este día, para que nosotros, Señor, nos arrepintamos de todo aquello, Señor, que nos aleja de tu verdadera palabra y del verdadero conocimiento que viene de ti, y podamos, Señor, encaminarnos en tus caminos. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, nos ponemos delante de tu presencia y clamamos, Señor, para que todo enemigo que nos acecha, Señor, para que se evite la limpieza de nuestras vidas, Señor, como el enojo, la murmuración, Señor, los recursos y los materiales humanos que nosotros tenemos, las comparaciones que hacemos cuando todas las cosas sabemos que tienen que provenir de ti. Señor, que todos esos enemigos de la limpieza de nuestras vidas puedan ser una realidad, Señor, en esta hora, ser quitados y ser limpiados, purificados, renovados y fortalecidos por el poder de lo alto. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera, y que verdaderamente en nosotros no exista, Señor, en este mundo puertas de divisiones humanas que nos alejen de lo que verdaderamente tú quieres que hagamos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que tu dedo, el dedo de bendición, de purificación, tu espíritu que nos limpia, Señor, sea en esta y en toda hora, Señor, mientras estamos en esta tierra, porque sabemos, Señor, que cuando partamos de aquí ya no hay respuesta, Señor, a nuestras preguntas, Señor, y no hay solución para nuestra salvación. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, mis hermanos y sus familias, a todos y a cada uno, a los que no han podido venir, Señor, y te rogamos en esta hora, Señor, nos recordamos de Vivi allá en Alemania por su problema de salud, por los tratamientos que tiene que hacer, por su problema, Señor, de gastritis, Señor, por la endoscopia que también se acaba de hacer el esposo de Rachel, Señor, por el tratamiento de su vesícula que tiene que hacer María Elena Tobar, Señor, por todos y por cada uno, haya bendición, milagros, sanidades, llévate la gloria y la honra, vergüenza, el poder del diablo, Señor, y quita de delante de nuestras vidas y de nuestra mente todo recurso humano, Señor, toda cosa humana y metodología humana, y seas tú, Señor, trayendo bendición, sanidad, restauración, prosperidad y abundancia de tus bienes, y que tengamos la sabiduría, la capacidad que viene de lo alto para saber administrar todas las cosas que tú nos permites tener, Señor, desde la salud, Señor, hasta el conocimiento y la sabiduría que tú nos das, y también los recursos y bienes materiales. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach.